necesita. Son las 2 de la tarde, la 1 en punto en la Comunidad Canaria. Ignacio González detenido, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2012 y 2015, es una de las 12 personas detenidas en una operación contra la corrupción centrada en el canal de Isabel II en Madrid, empresa de la que fue presidente. La Guardia Civil, la UCO en concreto, investiga desde primera hora con varios registros paralelos si se produjo desvío de fondos públicos de esta empresa que fueron a parar finalmente a los bolsillos, presuntamente, eso sí, de la antigua cúpula del gobierno madrileño. Así viene la actualidad en este miércoles 19 de abril de 2017 y así se lo contamos aquí en Radio Intereconomía. Crónica. Toda la información económica y financiera en tiempo real. Con Natalia Obregón. Muy buenas tardes. Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido suspendido de militancia por el PP tras haber sido detenido por una presunta trama de corrupción relacionada con la gestión irregular del canal de Isabel II en sus años como presidente de la misma. Una operación ordenada por el juez Eloy Velasco, en la que se están produciendo además a esta hora varios registros paralelos, entre ellos en la sede del canal y también en el domicilio del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la comunidad. De momento, la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha sido citada a declarar, algo que podría producirse hoy mismo. Cifuentes, en sus primeras declaraciones, tras conocerse la operación, indicaba que va a haber colaboración plena en este asunto desde el gobierno madrileño. Es un asunto que está bajo sumario y yo, por tanto, no voy a hacer ninguna declaración más allá de reiterar la colaboración plena y absoluta en todo momento por parte mía y por parte de todos los miembros del Gobierno, por supuesto, y por parte también de consejero de Presidencia y presidente de Canal de Isabel II, que la colaboración, como les digo, está siendo y va a ser máxima en todo momento. Y desde la oposición, la parlamentaria socialista regional en la Asamblea de Madrid, Mercedes Gallizo, afirma que las irregularidades en el canal de Isabel II eran evidentes. ¿A qué me refiero cuando digo se destapó todo este escándalo? Pues cuando se puso en evidencia que se habían comprado empresas por un dinero que no se correspondía con su valor real, cuando se puso en evidencia que los directivos de las empresas de Canal en América estaban en los papeles de Panamá, tenían empresas offshore, tenían, en fin, pues un mundo oscuro y opaco, seguramente pues relleno de cosas turbias como las que se han venido desarrollando en torno a las aguas de Canal. En un momento entramos en detalle mientras miramos al mercado, donde eso sí, vemos luz sobre la sombra de las últimas jornadas. Avances moderados mientras el Popular se recupera y se analiza esa posible fusión entre Abertis y Atlantia para crear, ya saben, el líder mundial de las autopistas. Bolsa de Madrid, Ángeles Lozano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se corta una racha de 5 sesiones consecutivas de caídas. El IBEX 35 recupera los 10.300 puntos, subiendo un 0,7% en una jornada que también es alcista en Milán, de avances suaves en París y en Frankfurt y de consolidación de niveles, ligeras pérdidas incluso en la Bolsa de Londres. Hoy las compras se centran en el Banco Popular, rebote tras el viacrucis de la pasada semana. Están subiendo los títulos un 9% hasta 0,70 euros por acción. También se recuperan las acciones de ArcelorMittal, que ayer sufrieron una importante caída. Por el contrario, Abertis cae un 2,4% tras haber reconocido ese interés que tiene la italiana Atlantia por lanzar una OPA sobre el capital del grupo español. Los futuros estadounidenses vienen con subidas, sobre todo porque hemos conocido que los resultados de Morgan Stanley han estado por encima de lo previsto. Gracias, Ángeles. Hoy también se conocerán los de otra financiera, los de American Express. Bien, también escucharemos en este Crónica que ahora comienza a los principales ejecutivos del sector financiero y también escucharemos a Luis de Guindos, al ministro de Economía. Veremos con detalle las últimas previsiones económicas para España y analizaremos también minuciosamente las derivas de las elecciones británicas que esta tarde va a aprobar su Parlamento. Bien, en un momento vamos a entrar en materia, vamos a desarrollar estos y otros contenidos, pero antes, como siempre, titulares de la jornada en primer término que nos trae Rafael Jiménez.
Y es que España ya conoce cuáles son oficialmente sus instituciones más transparentes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha determinado en su primer ranking oficial que los organismos más transparentes son el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Banco de España. También hemos conocido los niveles de bienestar de los estudiantes españoles según la OCDE. El estudio del organismo multilateral sostiene que los alumnos españoles de 15 años son los que tienen más sentido de pertenencia a su centro educativo de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, también sostienen, y es positivo, que la incidencia del acoso escolar a esa edad es inferior a la media de los países que integran la organización. En Crónica de Tribunales, el pequeño Nicolás, que ya conoce la pena a la que podría enfrentarse. La acusación popular en la causa contra Francisco Nicolás Gómez, por supuestamente crear una red corrupta con policías, pide 16 años de cárcel para el joven y la misma pena para el excoordinador de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande. También ya es noticia de última hora, un juez ha cerrado el sumario sobre la desaparición de Diana Quer al no encontrar indicios contra nadie. Salimos al exterior, vamos en concreto a Venezuela, donde Nicolás Maduro ha activado un plan especial ante las marchas previstas para hoy. Es un plan cívico-militar que ha recibido críticas del ministro español de Exteriores, quien no considera procedente armar a los civiles. Para esta jornada se esperan manifestaciones tanto del oficialismo como de la oposición, conmemorando los 207 años de los actos que desembocaron en la independencia del país. Y de Venezuela a Estados Unidos, que está decidido a intensificar su presencia en Asia-Pacífico. Así lo ha asegurado el vicepresidente Mike Pence desde Japón, mientras el portaaviones nuclear que Washington ordenó desplegar hace 10 días en la península de Corea ha comenzado a desplazarse hacia la zona después de haber viajado rumbo a Australia y no llegará hasta finales de abril. Comienza Crónica, lo hace bajo la dirección técnica de Luciano Branca. Sí, son ya los minutos que pasan de las 2 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Como les venimos contando en nuestros boletines informativos, Ignacio González, el expresidente popular de la Comunidad de Madrid, ha sido detenido esta misma mañana junto con otros 11 implicados, entre ellos su hermano, en una presunta trama irregular de financiación y de desvío de fondos en la empresa pública de aguas Canal Isabel II de Madrid, en beneficio, presuntamente, como decimos, de las altas instancias de la comunidad de la capital. Bien, Operación Lezo, así es como se denomina esa investigación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Además de las detenciones, esas 12 de las que les hablamos durante la mañana, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha recibido y realizado además numerosos registros para incautar documentación y también pruebas alusivas a esta operación, que permanece bajo secreto de sumario. A los detenidos se les acusa de prevaricación, de cohecho, de blanqueo, de fraude y también de otros delitos relacionados con la corrupción política. Ignacio González ha sido además suspendido de militancia por parte del Partido Popular, donde hasta ahora militaba. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido llamada a declarar como testigo, algo que además podría producirse hoy mismo. En sus primeras declaraciones, Cristina Cifuentes dejaba claro que va a haber plena colaboración del gobierno madrileño en este asunto. Decir exclusivamente que desde la Comunidad de Madrid nosotros estamos colaborando absolutamente con la justicia, que en su momento remitimos a la Fiscalía una información referida al canal de Isabel II y que desde ese momento y hasta el momento actual y por supuesto en el futuro nuestra colaboración ha sido, es y será absoluta, porque este gobierno que tengo el honor de presidir tenemos tolerancia cero frente a la corrupción. Cristina Cifuentes recordaba que fue la misma dirección del canal de Isabel II quien puso sobre aviso a la Fiscalía. Nosotros somos los primeros interesados, no solamente en que este asunto o cualquier otro que tenga que ver con corrupción se llegue hasta el final, sino que además los asuntos que han aparecido en los medios de comunicación referidos al canal de Isabel II fue la propia Comunidad de Madrid, fue la propia empresa Canal de Isabel II quien puso el tema en manos de la Fiscalía. Bueno, desde la oposición socialista en la Asamblea de Madrid, Mercedes Gallizo hablaba de las evidencias crecientes en este caso. Todas estas evidencias llegamos ya hace tiempo a la conclusión de que nos encontrábamos ante una trama delictiva y decidimos trabajar en la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea quiero destacar también que con la colaboración del resto de grupos de la oposición para hacer un informe que aportase a la Fiscalía, a la Administración de Justicia, pues todos los datos que nosotros habíamos recabado sobre esta cuestión.
Bueno, dejamos en este punto la crónica de tribunales para hablar del sector financiero y también, como no, de la situación económica aquí en España. Dos temas a los que se ha referido esta misma mañana el ministro de Economía: los problemas del Banco Popular y esas moderadas previsiones del Gobierno en los presupuestos frente al resto de organismos, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el BBVA, en palabras que ha recogido Guillermo Uribe. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué ha dicho el ministro? Muy buenas tardes, Natalia. El ministro de Economía asegura que la evolución de la economía española en este comienzo de año está siendo mejor de lo previsto, como reconocen ya la mayoría de organismos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional ayer mismo, lo que le lleva a pensar que esa previsión del 2,5% para este año se queda corta y obsoleta. Luis de Guindos ha remarcado además que esa proyección incluía un escenario de desaceleración que de momento no se percibe. Yo lo que les diría es que la proyección de crecimiento del 2,5% pues se está quedando un poco atrás, no solamente en relación con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, sino en relación con lo que dicen los analistas privados y también en relación con el conjunto del consenso del mercado, ¿no? Y ese es un factor que evidentemente el Gobierno tiene que tener en consideración, pero todavía no hay una decisión tomada. Estamos viendo también todas las implicaciones que tiene desde el punto de vista fiscal, tributario. El ministro de Economía achaca parte de esa recuperación económica a la reestructuración del sector financiero, al que también, eso sí, responsabiliza de la crisis, para dejar una advertencia en el camino. Según de Guindos, los problemas de la banca son como los fantasmas de Shakespeare: si no se atajan, reaparecen, en un claro guiño a la situación que afronta el Banco Popular. Eso sí, insiste en que son los accionistas los que tienen que decidir su futuro y descarta que vaya a necesitar ayudas públicas. Según el ministro, así se lo aseguran los inspectores del Banco de España. El Ministerio de Economía y el Gobierno no tienen inspectores, los tiene el supervisor y es el que analiza la situación de la entidad. Y eso es lo que me dicen. Ni problemas de solvencia ni problemas de liquidez. Es una entidad privada, las decisiones son privadas, no hay ningún problema de solvencia, no hay problema de liquidez y evidentemente es lo que decidan sus gestores, pues siempre que esté dentro de la normativa y de la ley, el Gobierno no tiene nada que decir. Situación bien distinta a la que negocian Bankia y BMN, una fusión que, según de Guindos, llegará a buen puerto y creará la entidad más solvente de España. Bueno, en el sector financiero, como nos cuentas, Guillermo, futuro de los bancos con esas fusiones sin duda latentes, también sin duda esa preocupación creciente por los bajos tipos de interés que parecen cambiar en el horizonte y, como decíamos, también esas posibles fusiones encima de la mesa. Una tónica de la que han hablado esta mañana desde los responsables, máximos responsables de Bankinter al Santander, pasando también por Bankia, ¿no? Cuéntanos. Sí, el sector financiero está cada vez más preocupado por el Brexit, la banca en la sombra o la excesiva regulación, aunque esperan que los bajos tipos de interés dejen de ser un quebradero de cabeza en un horizonte cercano. Así lo ha asegurado el consejero delegado del Santander, un José Antonio Álvarez, convencido de que el entorno macroeconómico es cada vez más propicio para que el Banco Central Europeo empiece a subir los tipos. Tenemos un ciclo de tipos que parece que va al alza, o al menos parece que ya no va a la baja. El fantasma de la deflación que recorría Europa pues hace no mucho tiempo ha desaparecido de la escena. Y esto nos abre un horizonte cuanto menos de estabilidad y potencial crecimiento de los tipos al alza. Después de unos años muy difíciles para el sector y ya desde una posición algo más cómoda, la banca entona el mea culpa por los errores cometidos durante la crisis, pero no está de acuerdo con que ellos sean sus responsables, como ha apuntado el ministro de Economía, Luis de Guindos. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, cree que el ministro debería hacer un mejor diagnóstico de lo sucedido si de verdad quiere que se recupere la confianza sobre el sector. Y hay que esto decirlo en todos los lados. Es decir, que ni somos los responsables de todo lo que ha pasado, ni la crisis, y en eso siento no coincidir con el ministro, fuimos los causantes importantes de lo que pasó en España en la crisis. Creo que hubo muchos más factores que escapan a lo que pudo hacer el sector financiero, incluso lo que hicieron las cajas de ahorros, y que, bueno, pues esto es algo que tendremos que trabajar día a día, pero también que tendremos que afrontar colectivamente. Dancausa también ha criticado el exceso de regulación y la manera de actuar de Europa en lo que califica como el despropósito del Brexit. Según la ejecutiva de Bankinter, Europa ha mirado para otro lado y ahora tiene que lamentarlo. En México, como en España, la comida es patrimonio mundial. Hoy podemos gozar de la tradicional cocina mexicana gracias a La Costeña, presente en nuestro país. La Costeña, por sabor. ¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extraternos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? El Pozo, contigo de principio a fin. El Pozo, empresa colaboradora de Caravaca, 2017, año jubilar.
¿Te imaginas anunciar tu negocio en la radio? En el clubdelaradio.com puedes hacerlo de una forma muy fácil y a un precio que ni te imaginas. En el clubdelaradio.com nos encargamos de todo y además te ofrecemos espacios publicitarios en las principales radios de España y a un precio muy reducido. Entra ya en el clubdelaradio.com y empieza a vender más. Esto es Crónica con Natalia Obregón. 15 los minutos que pasan de las 2 de la tarde, miramos ya unos mercados financieros donde, como les venimos contando desde primera hora, se ha roto y además claramente en algunos mercados esa racha bajista que veíamos en las últimas sesiones consecutivas, además en el caso español, donde el sector financiero florece especialmente en Italia y en España, aunque eso sí, como ahora veremos con detalle, en Londres sigue pesando ese adelanto de las elecciones generales con el Brexit en primer término. Bien, volvemos a la Bolsa de Madrid para saberlo todo. Volvemos a conectar con Ángeles Lozano. Ángeles, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal, Natalia? Muy buenas tardes. Pues el IBEX 35 parece que consigue romper por fin esa racha de 5 sesiones consecutivas de bajada. En estos momentos el selectivo español avanza un 0,67% y recupera la cota de 10.300 puntos. Está en 10.332 en una jornada en la que seguimos digiriendo esa convocatoria de elecciones en el Reino Unido y pensando en lo que sucederá en la cita electoral del próximo domingo en Francia. Hemos tenido algunas referencias macroeconómicas. Destaca el dato de IPC de la eurozona, que ha constatado ese freno en la subida de precios del que ha hablado el BCE en las últimas semanas. Se han cumplido las previsiones y la inflación se modera en marzo desde el 2% de febrero hasta el 1,5%. Esto, la verdad que tampoco ha tenido demasiado impacto en los mercados, que ahora están esperando la publicación del libro Base de la Reserva Federal, cuando sean las 8 de la tarde hora española, por si da alguna nueva pista sobre el ritmo de la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. En otros mercados, por ejemplo, en el de divisas tenemos el cruce euro-dólar que se establece en 1,0727 dólares por euro. La verdad es que hay muy poquito movimiento hoy, tampoco hay demasiado movimiento en la libra, que ayer subía con fuerza, se colocaban 1,28 dólares, hoy mantiene el nivel muy cerca de esa cota. En el mercado de materias primas tampoco hay demasiados cambios. El barril de crudo tipo Brent está cotizando en 54,95 dólares, prácticamente en los mismos niveles de cierre de ayer, y en el secundario de la deuda, la prima de riesgo, que se ha visto algo tensionada en los últimos días por esa incertidumbre política en Francia, hoy baja hasta 145 puntos básicos. En Francia la prima de riesgo también cae de los 73 de ayer a los 67 que está marcando ahora mismo, y la rentabilidad de nuestro bono a 10 se sitúa en el 1,65%. Bueno, dentro del IBEX 35 destaca entre lo mejor el Popular, por segunda sesión consecutiva se recupera, y lo peor, mirando a esa posible fusión italiana con Abertis. Sí, está el Banco Popular rebotando con mucha fuerza. En la última semana perdió un 24% de su valor. Ayer ya subía con fuerza y hoy mantiene ese rebote. Para muchos expertos se trata únicamente de una caza de gangas, de que el precio ha bajado demasiado y que se están tomando posiciones, pero de cara al corto plazo. El Popular cotiza en 0,70 euros. También hoy rebota ArcelorMittal, uno de los valores más castigados ayer, sube un 3%, y AENA, que está ganando un 2,9% hasta 155,66 euros. Por detrás vemos a IAG, y decir que también hoy, además del Popular, están subiendo mucho otros bancos, son los que están sosteniendo ese avance del IBEX 35. Bankia, CaixaBank y Sabadell ganan más de un 2%, los grandes, Santander y BBVA, recuperan un 1,5%. En cuanto a Abertis, está cayendo un 2,5%. Recordemos que ayer era suspendido una hora antes del cierre, cuando estaba subiendo más de un 6%. La compañía ha reconocido a la CNMV negociaciones con la italiana Atlantia debido al interés de este grupo en lanzar una OPA sobre la empresa concesionaria
accionaria española. Esa OPA se materializaría mediante el pago combinado en efectivo y en acciones, pero parece que todavía no se ha tomado ninguna decisión. Entre los que caen también destacamos a Gamesa, que baja un 1,10%, rebaja de recomendación de JP Morgan, y ACS, que se deja un 0,9%. Y destacamos la subida de los títulos B de Abengoa. En el continuo está ganando casi un 7%. Es noticia porque estudia un contrasplit para dar más atractivo al valor. El grupo se plantea agrupar varias acciones en una sola para que pueda cotizar a mayores precios, ya que tiene un nominal muy estrecho, e incluso estudia retomar el plan de tener solo un tipo de acciones, no las de clase A y clase B. Bueno, vamos rápidamente con el resto de Europa. Como decíamos, los bancos que mandan en Italia, y en el lado contrario, hoy verso suelto para Londres, de nuevo afectada por ese adelanto electoral, ¿no? Pues sí, están cayendo en Londres, sobre todo los títulos de Burberry, que está perdiendo un 6%, recibe de esa forma negativa la publicación de sus cuentas trimestrales. También estamos viendo caídas importantes en compañías como Rolls-Royce. Por el contrario, EasyJet está subiendo más de un 4%, el FT100 se deja un 0,33%, un 0,3%, sube París, el DAX germano arriba un 0,21% y el MIP del italiano, el mejor, ganando más de un punto porcentual gracias al sector financiero. Bueno, y en Wall Street, ¿cómo están las cosas entre los futuros? Cuéntanos. Tenemos subidas que rondan el 0,4% en Standard & Poor's 500 y Nasdaq, y son algo más suaves en el Dow Jones. Es una jornada de publicación de resultados. Lo más destacado es que Morgan Stanley ya ha publicado cifras que se disparan en el primer trimestre, superan las expectativas. Ha conseguido un beneficio neto de 1.930 millones de dólares, que es un 70% más en tasa interanual. Suben sus títulos en el After Hours en torno a un 4%, y atentos a las 8 que conoceremos el libro beige de la FED. Bueno, en el lado contrario, en el Dow Jones, ahora mismo en preapertura, cayendo y a plomo por encima de los 5 puntos porcentuales, los títulos de IBM, que se colocan en mínimos, como decimos, en preapertura del pasado 7 de diciembre, debido a la mala lectura de los resultados que se publicaron en la tarde de ayer. Gracias, Ángeles. Será hasta mañana. Hasta mañana. Feliz tarde. ¿Buscas un broker seguro y transparente para tu cartera de acciones? Invierte con clicktrade.es en acciones del IBEX 35 con una comisión de 0,08%, mínimo 8 euros, y no gastes ni un solo céntimo en custodia, mantenimiento ni cobro de dividendos. Prueba una cuenta gratuita en clicktrade.es. Queremos ser tu broker. ¡Vendido! 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 Agotada la primera edición del libro en 8 días. Ya está a la venta la tercera edición del libro Vendido, Vendido, Vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 91-591-2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet. Hola, saludos cordiales. Soy Miguel Durán, de Durán y Durán Abogados. ¿Tiene usted problemas porque le pusieron una cláusula suelo? ¿Quiere recuperar los gastos de constitución de hipoteca que el banco le obligó a pagar? Si quiere hacer cualquiera de estas cosas o las dos, puede dirigirse a nosotros en consulta gratuita al 983 3020. Repito, 900 83 3020. Estamos a su entera disposición. Durán y Durán Abogados puede resolverle su problema. Si eres trader o inversor en bolsa, no te pierdas el Madrid Master Trading 2017. 12 formadores top: José Codina, David Galán, Enrique Castellanos y muchos más. Los contenidos de mayor interés para ti: análisis técnico, gestión monetaria, psicología bursátil y oportunidades en bolsa. Entra en madridmastertrading.com y consigue tu entrada gratuita. Patrocinan IG, Admiral, GKFX, XTB y Activo Trade, con la colaboración de Radio Intereconomía. Esto es Crónica, con Natalia Obregón. Pues nos vamos rápidamente, cuando pasan 23 minutos de las 2 de la tarde, a conocer los contenidos en los que está trabajando la redacción de intereconomía.com. Nos los va a contar Álvaro Medina. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia, a todos los escuchantes. Pues de forma rápida, Iberdrola margina a España en su plan estratégico de inversiones. El montante de inversiones entre el plan de 2016-2020 alcanzará los 25.000 millones, pero una pequeñísima parte solo se destinará a España. De hecho, el plan advierte que solo invertirá en países AAA, por lo que España podría quedar incluso totalmente descartada.
En otro orden de cosas, un consejero asesor de BVA y Endesa está imputado en un caso de prostitución de menores. Se trata del canario Eustasio López, al tiempo que también estamos muy seguida la detención de Ignacio González por la gestión supuestamente irregular del canal de Isabel II. Sin duda la noticia del día. Gracias, Álvaro, y hasta mañana. Un abrazo. Y miramos esas derivas en el Reino Unido de las elecciones que nos cuenta Blanca del Tronco. Los expertos lo tienen claro. Theresa May ha decidido solicitar al Parlamento británico el adelanto de las elecciones al próximo 8 de junio por pura lógica política. Y es que tras meses de lidiar con una pequeña mayoría que ha llevado al gobierno a tener que echar para atrás en determinadas cuestiones, las encuestas sugieren una aplastante victoria de May en las elecciones, lo que haría desaparecer el problema. Una maniobra, la del adelanto electoral, que sin embargo May justifica en pos de la unidad y en la necesidad de dar estabilidad al país con vistas a la negociación del Brexit. Yo quiero que este país sea capaz de jugar la partida más fuerte en estas negociaciones para alcanzar el mejor acuerdo posible, porque eso va en nuestro interés a largo plazo. De eso va todo esto. Va sobre preguntar a la gente que confíe en mí, que confíe en nosotros como gobierno, que nos otorgue ese mandato para conseguir un verdadero buen acuerdo para el Reino Unido. Sin embargo, como decimos, la opinión de los expertos es distinta. Si bien una victoria de May en las elecciones de junio consolidaría su figura en la escena política del Reino Unido, esta victoria, aseguran, no reforzaría su posición negociadora con la Unión Europea. Francisco de Borja Las Heras es director del European Council of Foreign Relations en España. Le refuerza en el sentido de claridad, pero no está claro que le refuerza en cuanto a su posición negociadora, porque de alguna manera lo que se ha ido confirmando estos meses es la propia claridad entre la Unión Europea de que efectivamente caminamos hacia un Brexit, y a partir de ahí lo que yo creo que lo que hay que enfatizar es una salida ordenada en lo posible y sobre todo, es decir, cuál es el futuro de la otra Unión Europea con 440 millones de personas. Y de ahí el argumento de que May ha convocado este adelanto electoral por pura lógica política y para terminar de hundir al Partido Laborista de Jeremy Corbyn, a quien estas elecciones, dice de Borja Las Heras, le llevarán a la ningunidad política. La primera elección de Corbyn con las bases y segundo la confirmación reciente, pero claro, les lleva a la ningunidad electoral, ¿no? Entonces yo veo muy difícil que tras una otra derrota de estas proporciones que Jeremy Corbyn se quede, pero bueno, para el Reino Unido yo creo que ahora mismo tienes que estar preparados para cualquier tipo de absurdidad. Será esta tarde cuando la Cámara de los Comunes vote si autoriza o no este adelanto electoral. Para que sea aprobado hace falta una mayoría de 2/3 de la Cámara. No se espera en principio que May tenga problemas, ya que los líderes de los grandes partidos nacionales, conservadores, laboristas y liberal-demócratas, apoyan la decisión de la Premier británica, mientras que los nacionalistas escoceses se abstendrán en la votación. Y acabamos con música. Inconfundible Los Rodríguez y uno de sus creadores, junto a Andrés Calamaro. En este caso hablamos de Ariel Roth, que hoy cumple 57 años. Con su música nos vamos, y con un IBEX subiendo al calor del avance que están ahora mismo experimentando los futuros americanos. Sube el IBEX un 0,61% después de 5 jornadas a la baja. Hasta mañana. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a Dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En Dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a Dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta Dúchate.es. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. ¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid? Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga. Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca. Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles. 91 540 19 76. Sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa.
Tal vez lamente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes.